Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Crímenes y Realidad. Hoy os traigo una historia que he titulado Terror en Teruel y va sobre Igor el Ruso. Seguro que a muchos de vosotros os suena. Y bueno, vamos a hablar absolutamente de toda su historia, ¿vale? De cómo llegó a España, delitos que cometió antes de llegar, después de llegar, el juicio, la cadena, qué cambió en Europa tras estos crímenes. Comencemos. Hoy os voy a contar la historia de un hombre que cruzó países con más de 18 identidades falsas, que hablaba 8 idiomas y que durante más de una década consiguió esquivar a la justicia europea. Un asesino metódico, escurridizo y peligroso. Hoy vamos a hablar de Norbert Feger, más conocido como Igor el Ruso. Así que siéntate, ponte cómodo o cómoda, porque este episodio va a ser largo, detallado y muy intenso. Comencemos desde el principio. Norbert Feger nació el 10 de febrero de 1981 en Subotica, una ciudad de Serbia. Es de etnia húngara y desde joven empezó a mostrar una personalidad peculiar. Años después, cuando ya había cometido varios delitos, contaría que había sido soldado en Chechenia, que había perdido a su hija en una guerra y que había vivido incluso en China. Nadie ha podido confirmar nada de eso, pero lo cierto es que sabía cómo contar historias y cómo moverse entre culturas. Sabía hablar húngaro, italiano, ruso, rumano, serbio y aprendió algo de chino. Era una persona bastante camaleónica que se sabía adaptar a los sitios a las ciudades en las que iba, ¿no? A los países a los que huía. En 2006 llegó a Italia y fue allí donde empezó a construir su telaraña criminal. Al principio, robos pequeños hurtos, robaba armas, pero pronto eso cambió y se convirtió en el famoso ninja de Ferrara y Rovigo, dos ciudades de Italia. Un ladrón solitario, silencioso, que usaba arco y cuchillo, como os he comentado, son las armas que iba robando, para asaltar las viviendas. Fue detenido por primera vez en 2007 en Italia, pero logró engañar a las autoridades italianas con una identidad falsa, la identidad de Igor Baklavic, supuestamente un ciudadano ruso que llegó a Italia a trabajar, y eso le salvó de ser extraditado, para que os fijéis cómo este pequeño dato pudo cambiar absolutamente toda la historia que viene a partir de ahora. En 2010 salió de prisión. En 2011 se le ordenó la expulsión del país, pero al no poder confirmar su nacionalidad y su identidad y no saber dónde estaba, y al no haber ningún tipo de cooperación con las autoridades rusas y serbias, se quedó en Italia. Mientras tanto, el sistema judicial le consideraba un preso modelo. Fijaos lo que dice, ¿vale? Hacía 1000 abdominales diarias, veía dibujos animados y se mostraba tranquilo y educado. Esto era lo que decía el sistema penitenciario italiano de él, ¿vale? Pero claro, lo peor pues vino después. Y fue mucho más grave. El 1 de abril de 2017, Igor entró armado en el bar Gallo de Budrio, una pequeña localidad al norte de Italia. Dentro estaba Davide Fabri, el propietario. Hubo un pequeño forcejeo y aunque Fabri logró arrebatar la escopeta, Igor sacó una pistola y le disparó 2 veces en el pecho. Davide murió allí mismo. Este fue el primer asesinato de Igor en Italia. Igor huyó a las montañas y durante días estuvo escondido en las marismas. El 8 de abril volvió a matar, esta vez al guardia forestal Valerio Berri, y dejó gravemente herido a su compañero. Los guardas forestales pues lo habrían visto escondido, irían a pedir la documentación y mató a uno y disparó a otro. Los cuerpos policiales italianos organizaron una caza impresionante. Drones, cámaras térmicas, cámaras, helicópteros, cientos de agentes, pero Igor desapareció. De hecho, les dejó una nota riéndose de las autoridades italianas en las que ponía algo así como: soy demasiado para vosotros, ¿vale? Mofándose
de ellos y de la situación. ¿Y sabéis dónde fue? Pues sí, cruzó la frontera y llegó a España. En diciembre de 2017, Igor ya estaba en la provincia de Teruel. El 5 de diciembre asaltó una masía en Albalate del Arzobispo, disparando a sus ocupantes y dejándolos heridos. El 14 de diciembre cometió uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de España. Primero, asesinó al ganadero José Luis Iranzo, un joven muy querido en la zona, que además había dejado su masía, una de sus masías, a la Guardia Civil para que la usara de central operativa en este caso. ¿Qué pasó? Que José Luis fue a buscar algo a otra masía y allí era donde le estaba esperando Igor. La Guardia Civil, al ver que José Luis no volvía, pues fue a buscarle. Pues mató a los dos policías. Los mató por la espalda, con una precisión letal. Y luego les robó las armas reglamentarias. Según las autopsias, todo ocurrió en cuestión de minutos. A Iranzo le disparó en el pecho y el abdomen, y a los guardias les dio entre 4 y 7 disparos a cada uno, incluso atravesando los chalecos antibalas. Remató los cuerpos en el suelo. Fue una ejecución. Tras los asesinatos, Igor huyó en el coche del ganadero. Pero unas horas más tarde, en la madrugada del 15 de diciembre, sufrió un accidente de tráfico. Lo encontraron dormido, con una pistola en la mano y un machete al lado. Estaba completamente tranquilo. Lo detuvieron. Fue detenido y llegamos al juicio. A partir de ahí se inició uno de los juicios más mediáticos que se recuerdan. Primero fue condenado a 21 años por el asesinato, por el intento de homicidio de Albalate. Luego, en abril de 2021, llegó el juicio por el triple crimen de Andorra. Se habilitó una sala blindada, que esto es increíble. A Igor le metieron en una jaula de cristal que he estado mirando antes mientras me documentaba un poquito para hacer este podcast. 7.000 euros. Era la primera vez que se usaba esta jaula de cristal en un juicio. Aparte la jaula blindada y la sala totalmente blindada. Declararon más de 70 personas. Los peritos lo dejaron claro. Igor no tenía ninguna enfermedad mental. Era perfectamente consciente de lo que hacía. Un psicópata sí, pero plenamente responsable y plenamente consciente de lo que estaba haciendo en cada momento. El 29 de abril de 2021 fue condenado a prisión permanente revisable, la pena más alta del sistema penal español. También recibió 2 penas de 25 años por cada uno de los agentes de la Guardia Civil y más de 3 millones de euros en indemnizaciones. La justicia italiana también lo condenó a cadena perpetua por los asesinatos en Budrio y Ferrara, del hostelero y del guarda forestal que os he contado al principio. Incluso en prisión, Igor no ha parado. En 2021 y 2023 ha agredido a varios funcionarios de prisiones. Lo mantienen en aislamiento y bajo vigilancia máxima. Pero este caso no solo cambió la vida de las familias de las víctimas, también cambió Europa, porque puso en evidencia todas las grietas del sistema Schengen. La falta de comunicación entre países, la facilidad con la que un criminal podía saltar de un país a otro, el descontrol sobre las identidades falsas. Tras el caso de Igor el Ruso, la Unión Europea reforzó su sistema de información. Por ejemplo, el SIS, el sistema de información de Schengen, mejoró sus alertas y su base biométrica. Se activó el sistema EES, Entry Exit System, para registrar todas las entradas y salidas de viajeros en la Unión Europea en cada país al que lleguen. Bueno, al que lleguen y del país del que salgan. Se desarrolló el ETIAS, un permiso digital para viajar por Europa que cruzará datos con las bases policiales.
y se hizo obligatoria la interoperabilidad, es decir, que las bases de datos policiales, migratorias y judiciales de los países debían estar conectadas, y a día de hoy así es. Todo esto que os he contado sigue activo a día de hoy, ¿vale? El caso de Igor demostró que un criminal puede atravesar fronteras y matar sin que nadie lo detenga, hasta que es demasiado tarde. Pero también demostró que la justicia, aunque lenta, llega, y que las instituciones pueden aprender de sus errores. Hoy Igor el ruso está preso, pero el eco de sus crímenes todavía resuena. En los pueblos donde mató, en las familias que lo perdieron todo y en los despachos europeos, donde su historia sigue sirviendo de advertencia. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya servido para conocer mejor este caso, reflexionar y sobre todo para recordar que la justicia no siempre es rápida, pero debe ser firme. Así que nada, amigos, nos escuchamos en el próximo episodio.